Egunon denoi, eskerrik asko etortzeagaitik. Iniciamos la presentación del informe sobre comercio y exportación de armas en Euskadi, el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable. Emitido en interés de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Informe, como saben ustedes, elaborado por Governance, Instituto de Gobernanza Democrática, por un equipo experto jurista dirigido por el profesor Juan José Álvarez, catedrático de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Por mi parte, brevemente, en abril de 2016, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el marco de referencia para la coherencia de políticas para el desarrollo en el País Vasco. Igualmente, la coherencia de políticas se recoge en el programa de gobierno Euskadi 2020, programa de gobierno de la 11ª legislatura 2016-2020. Concretamente, su compromiso 171, impulsar la coherencia de políticas y la coordinación interinstitucional. Y le otorga a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo este papel de impulsar y dinamizar la coherencia de políticas para el desarrollo en el seno del Gobierno vasco. Y también está recogido en el propio Plan Director de Cooperación. El Gobierno vasco entiende la coherencia de políticas para el desarrollo como la integración de la perspectiva de desarrollo humano y la sostenibilidad en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas en los distintos niveles, así como la coordinación y complementariedad entre las mismas. Ha de ser una referencia básica para la acción del Gobierno, tanto en lo que afecta a las estrategias de desarrollo internas como a las de la acción exterior o ambas. Finalmente, por mi parte, entre las prioridades que fomenten la coherencia de políticas para el desarrollo que nos hemos marcado en el Gobierno vasco se encuentra la iniciativa que hoy presentamos. Y aquí pues doy la palabra a mi colega Mónica Hernando, como saben ustedes, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Eskerrik asko. Kaixo, egunon eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Como ha dicho Pol Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, el Gobierno vasco mantiene un compromiso firme con la coherencia de políticas y también con el respeto de los derechos humanos, tanto en nuestro entorno más cercano como en el resto del mundo. En opinión del Gobierno vasco, la aplicación de los máximos estándares de transparencia, seguimiento y control de las exportaciones de armas es un imperativo normativo y es un medio de contribución decisiva para la seguridad, la paz y la defensa de los derechos humanos y para defender también la vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en contextos en que se producen graves injusticias y flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario. Por esa razón, y a pesar de conocer que ni la competencia de Marina Mercante, ni de puertos de interés general, ni en materia de comercio exterior de armas o industria armamentística están en nuestra mano, ninguna de estas competencias, desde la ética y el compromiso firme y reiterado con el respeto a los derechos humanos, consideramos que nos correspondía analizar desde un punto de vista técnico cuál es nuestro margen de actuación en una materia como esta y qué podemos hacer para mejorar en su gestión. Por esa razón, desde la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, como ha dicho Paul, solicitamos al Instituto Governance un informe riguroso que determine claramente cuál es el marco jurídico de aplicación al comercio y exportación de armas en Euskadi en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Y dentro de ese marco, cuál es el papel que podemos desempeñar las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. El informe va a ser presentado por sus autores, que están aquí, y les voy a presentar yo brevemente. Los autores son Juan José Álvarez Rubio, conocido por todos vosotros y vosotras, es director del equipo de investigador, catedrático de Derecho Internacional Privado, consejero de Derecho Internacional y de Derecho de la Unión Europea de la Universidad del País Vasco,
designado como experto independiente de la Comisión Europea en materia de justicia y es también secretario de Governance, Instituto de Gobernanza Democrática. José Luis Iriarte Ángel, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pública de Navarra y consejero de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea. Ellos dos nos acompañan en la mesa y van a ser los portavoces del grupo, pero hay otros dos autores que también nos acompañan, que son Cayetana Santolaya Montoya. Ella es profesora, doctora de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco y consultora de Comercio Internacional y Responsabilidad Social. Y Unai Belinchón Martín, profesor contratado, doctor del Derecho Internacional Privado en la Universidad Pública de Navarra y asesor jurídico. Luego, también, si queréis hacer alguna pregunta en euskera, aunque Unai no esté en la mesa, será Unai el que contestará las preguntas en euskera, así que, bueno, pues como siempre, sentiros libres por hacer las preguntas en cualquiera de los dos idiomas. Y sin más, le paso la palabra a Juanjo. Eskerrik asko, Monika. Egunon guztioi. Ni erderaz azalduko naiz, gai teknikoari buruz azaltzako oraindik ez naiz gai sentitzen eta motza sentitzen hau barka. Orduan Unai ikerketa taldekidea da eta orduan edozein gauzarako hor dakazu ere hitz egiteko. Bueno, quería comentar como coordinador o del equipo investigador primero una contextualización del informe y de los objetivos. José Luis precisará parte del mismo y yo concluiré señalando un poco las pautas que proponíamos, ¿no? La primera consideración es que recibimos una propuesta de realización de un informe describiéndonos el tema y esa fue la primera y el último contacto con el Gobierno hasta que hemos terminado el informe. Y no se trata de dar una excusatio non petita, sino que es así. Y eso que debe de ser lo normal en un tema tan delicado desde todo punto de vista, geopolítico, ético, jurídico y político, para nosotros como equipo, José Luis, Unai, Cayetana y yo mismo, pues es una garantía de objetividad, ¿no? La propuesta era que abordáramos desde la dimensión de internacional privado, del derecho internacional privado, la cuestión efectivamente del comercio y de la exportación de armas en Euskadi y desde Euskadi, ¿no? Y a partir de ahí hacer una propuesta de análisis jurídico, unas conclusiones y será posteriormente el Gobierno quien decida, en su caso, pautas a seguir adelante. Pero la primera contextualización es esta e integramos un equipo con compañeros y compañeras de otras universidades, todos de internacional privado, porque la primera consideración es que esta dimensión es una dimensión mixta. Están los estados detrás y es evidente que la comunidad internacional, como comentaremos, jurídicamente tiene mucho que decir en esta materia, la Unión Europea como segundo gran bloque normativo y la propia regulación que cada Estado tiene, ¿no? Lo que nos competía era analizar esa dimensión público-institucional, pero es internacional privado porque hay unos operadores jurídico-privados que son quienes intervienen en este sector produciendo esas armas que luego son objeto de exportación, ¿no? Hay unos intereses diversos en presencia y ese es el motivo de un enfoque desde esta dimensión. No es una cuestión, aunque lo tenga, de alcance diplomático o geopolítico interestatal stricto sensu, sino que tiene que tener una dimensión jurídico-privada por los actores y por las derivadas que Mónica particularmente y Paul subrayaban, ¿no? Por tanto, la segunda valoración era el enfoque dado desde esa dimensión, ¿no? Nos planteábamos tres grandes cuestiones en el informe que podréis ver desde esa dimensión, pero que podemos intentar resumir ahora y que luego José Luis detallaría, ¿no? Digamos que buscamos un análisis de marco jurídico, y esa es otra cuestión, la final, previa contextualizadora, ¿no? Hay una dimensión ética desde el punto de vista personal, deontológica desde el punto de vista de los operadores, y hay una dimensión jurídica. Y hemos intentado poner el acento en la dimensión jurídica, pero en la parte final, como luego comentaremos, también subrayar qué papel puede jugar la autorregulación en esta cuestión, ¿no? Y como os comentábamos, son tres grandes cuestiones las que hemos pretendido abordar en el informe. Uno, comercio de armas, exportación
y medidas de transparencia y control para la no vulneración de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la reducción exponencial del desvío de armas convencionales, ¿no? Primera vertiente, por tanto, contextualizar este comercio, ¿no? Que tiene un gran problema, que es el de la trazabilidad, ¿no? ¿Cuál es el destino final de aquello que sí tiene unas determinadas licencias de exportación y lo que puede llegar a acabar ocurriendo, ¿no? Dos, y en concatenación con lo que apuntábamos, la exportación de armas a países objeto de sanciones por parte de Naciones Unidas o de la propia Unión Europea, ¿no? El analizar y abordar esta cuestión. Tres, y esta es la dimensión final del informe, ¿no? El establecimiento de potenciales mecanismos de control por parte de las instituciones vascas sobre los operadores empresariales armamentísticos radicados en Euskadi para una mayor transparencia y aumento de responsabilidad. Esa era la triple propuesta que hacíamos. El análisis en su contexto de todo lo que es la dimensión de este comercio a nivel internacional y de exportación, la particular dimensión de cómo pueden llegar armas a estados que han recibido sanciones desde el punto de vista del plano de Naciones Unidas o de la Unión Europea, y tres, la dimensión específica de los operadores empresariales en ese sector. Esa es la triple dimensión del informe, y como apuntará ahora José Luis y luego remataríamos, lo que hemos abordado en esencia es qué pueden hacer las instituciones vascas. Tenemos, hablando en plural majestático, las instituciones vascas, el gobierno vasco, competencia y capacidad para normar, para regular algo en este sector, tanto en la dimensión de lo que es estrictamente la vertiente del comercio de armas, como el puerto a través del cual se exportan, la infraestructura a través de la cual se materializa esa exportación, que es básicamente el puerto de Bilbao, y el análisis que haremos o que comentaremos como puerto de interés general, ¿no? Lo primero que abordábamos era esto: ¿hay algún margen de maniobra con el bloque normativo aplicable, que es nuestro estatuto, la Constitución, la dimensión europea y la dimensión internacional? Esos 4 bloques normativos, estatuto, Constitución, reglamentos europeos y convenios internacionales, los hemos analizado en exhaustividad para decir, ¿hay algo donde pueda intervenir nuestras instituciones vascas en relación a la doble dimensión, la de la comercialización y la de su control de exportación y de transporte? Es una primera pregunta a la que tratamos de responder. Tiene diferentes dimensiones en esa faceta. Para ello abordamos el marco jurídico regulatorio, que es una cuestión compleja y densa, pero que, bueno, hemos tratado de resumir en el informe. La promoción de controles eficaces, sobre todo en la normativa europea, y lo que puede representar desde ahí. La normativa interna estatal, la que existe en el caso de España y de la regulación existente en esa dimensión. Y por último, y luego lo concretaremos, toda la dimensión de transparencia y de códigos de conducta, ¿no? Aquí entra en juego la Ley de Secretos del Estado, y hay una serie de cuestiones que, bueno, cuando hablamos de transparencia, muchas veces se pretende entender la transparencia como un fin y no como un medio. Aquí debiera de ser un medio para intentar tener información. Nosotros hemos tratado de poner en el informe todo aquello que conocemos que existe en vigor. En el caso español, qué comisión interministerial se ocupa de toda esta cuestión, cómo se arbitra toda esa regulación en relación al comercio, y conocido ese estatus, esa situación, tratar de proyectar sobre el mismo ciertas dimensiones, ¿no? Ese es el contexto de un informe denso jurídicamente, porque tiene gran ámbito normativo, pero que intenta concluir en la parte final con unas consideraciones finales que hagan las veces de resumen, de destilación de todo lo recogido anteriormente de forma exhaustiva y propositivo, ¿no? De la misma manera que, como comentábamos al inicio, el planteamiento del Gobierno no fue darnos un informe para responder a una determinada cuestión, sino aborden ustedes el análisis de este sector, y es lo que hemos realizado en ese punto. Y pasaría la palabra a José Luis Iriarte, integrante del equipo investigador, para desarrollar parte de todo ello, y concluyo yo luego finalmente con la vertiente final. Cuando quieras, José Luis. Muy bien, buenos días.
yo ahora, después de las intervenciones que me han precedido, yo ahora les voy a exponer lo que pudiéramos llamar las conclusiones fundamentales del trabajo. No sé llamarles conclusiones o ideas fuertes, pero voy a tratar de, en 5 o 8 minutos, de un poco dejarles las ideas fundamentales, siendo conscientes que esto hay que leerlo con mucha calma y con mucho detenimiento. Bien, la primera conclusión o idea sería dejar claro que las comunidades autónomas carecen de competencia en materia de comercio exterior, de armas y de industria armamentística. En este sentido, el artículo 149.1 de la Constitución es indiscutible. Artículo 149.1 de la Constitución, en sus apartados 3º, 10º, 13º y 26º. En concreto, el 149.1.26 dice que el Estado tiene competencia exclusiva en cuanto al régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Por tanto, esta es, en principio, una materia completamente vedada a las comunidades autónomas. Sí, y esta es una competencia del Estado. Sí es cierto que puede haber en estos momentos una cierta europeización de esta regulación. Vamos a ver. El artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que los Estados tienen competencia exclusiva en lo referente a producción, comercialización de armas, municiones y material bélico. Por tanto, en principio, todo lo referente a armamento, los Estados no se lo hemos cedido a la Unión Europea. Lo siguen teniendo los Estados. Es, por ejemplo, un sector en el cual están limitadas las libertades comunitarias. Ahora bien, dicho esto, el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión puede adoptar sanciones internacionales, es decir, puede prohibir a los Estados vender a terceros armas y productos de doble uso, así como prohibir la prestación de servicios conectados con los mismos. Por tanto, ahí sí que la Unión impone, y sobre esto volveremos luego, un límite claro a los Estados. Por otro lado, en cuanto a la legislación, no podemos olvidar que existe la lista común militar, que en este momento, para entender qué es armamento, los Estados europeos jugamos con esta lista común militar, y también existe una lista europea de bienes de doble uso, con la cual también los Estados jugamos. Por otro lado, también hay que tener claro que la Unión Europea tiene competencia exclusiva en cuestiones de política comercial común. Y claro, por ese camino de la competencia exclusiva en política comercial común, cada vez puede ir entrando más en lo referente a comercio de armas. Esa sería una primera conclusión. Una segunda idea es la que se refiere a la competencia del País Vasco en materia de transporte marítimo y puertos de interés general. Esta es una materia muy vinculada con el comercio de armas, aunque no es propiamente comercio de armas, pero muy vinculada porque el gran conducto para exportar el armamento es el marítimo, sin olvidar los otros, sin olvidar el terrestre y el aéreo. Pero bien, pues en este sector hay que decir que las autoridades vascas no tienen competencia en materia de marina mercante y puertos de interés general. Así lo dicen claramente los artículos 148.1.6 y 149.1.20 de la Constitución en relación con los artículos 10.32 y 12.8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Estado tiene competencia exclusiva en puertos de interés general y Bilbao y Pasajes son puertos de interés general, por tanto sometidos a la competencia exclusiva del Estado, en lo que a puertos se refiere. Si es cierto que el gobierno vasco y el de otras comunidades autónomas tiene algunas competencias en marina, en navegación turística, en pesca, bien, pero en lo que es puertos de interés general, esa es una competencia exclusiva del Estado. En cuanto a la normativa aplicable, Juanjo ya les ha hablado a ustedes de los bloques normativos, querríamos señalar lo siguiente. El primer bloque normativo sería el bloque internacional.
Y en el bloque internacional, o sea, el que trata de regular a nivel universal más allá de la Unión Europea, habría que destacar dos datos. En primer lugar está el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que el Consejo de Seguridad, ojo, en el Consejo de Seguridad no hay que olvidar que hay 5 que tienen derecho de veto, cuidado, no lo olvidemos nunca, los 5 permanentes. Bien, pues el Consejo de Seguridad tiene competencia para adoptar medidas para salvaguardar la paz, la seguridad y los derechos humanos. ¿Qué medidas es una medida típica? Pues es la interrupción total o parcial de las relaciones económicas con el país sancionado. Y dentro de esta interrupción total o parcial de las relaciones económicas es muy habitual el embargo de armas. En este sentido, pues, la ONU tiene en este momento 14 regímenes de sanciones que afectan a países como Somalia, Libia, Sudán, Irán, etc. A estos países la ONU establece que no se puede exportar armamentos. Eso sí, claro, Naciones Unidas tiene que esperar a que esto lo implementen los estados, porque ya no tiene medios para implementarlo. Sí es cierto que la Unión Europea, y eso nos afecta a nosotros, siempre reproduce mediante reglamentos y decisiones PECS las sanciones de Naciones Unidas. Por otro lado estaría el Tratado de Comercio de Armas, el gran Tratado de Comercio de Armas, en el cual mucha gente puso muchas ilusiones. Pero hay que verlo en sus justos términos. Ciertamente es un paso importante, pero hay que verlo en sus justos términos. En primer lugar, el Tratado de Comercio de Armas solo obliga a los estados que lo han ratificado. Es cierto que impone obligaciones a los estados, como el control de la transferencia de armas, etc. Pero su efectividad depende de la voluntad y actitud de los estados. Es lo que se llama derecho blando, es soft law. Es decir, constantemente se remite a normas nacionales. Además, muchas veces es generalista e impreciso. Es decir, en el fondo, cada estado se tiene que controlar a sí mismo. Por tanto, esto hace que su efectividad sea modesta. Lo ideal hubiese sido, claro, lo ideal, pero igual imposible de lograr, hubiese sido que el tratado hubiese establecido un marco legal exhaustivo y preciso, estableciendo requisitos y procedimientos claros y objetivos para obtener las licencias de exportación. Pero esto no pudo ser, no pudo ser. Eso es el primer bloque normativo. En cuanto al bloque, el segundo bloque, el bloque de la Unión Europea. En cuanto al bloque de la Unión Europea, hay una norma fundamental que es la Posición Común 2008-944 PECS del Consejo de 8 de diciembre de 2008, que va acompañada, porque ella es muy complicada, por una guía del usuario, para que los estados sepan cómo aplicar esta posición común. La posición común regula una serie de criterios que deben tomarse en consideración por parte de cada Estado europeo a la hora de evaluar las licencias de exportación. La posición común combina imperatividad y ponderación y subjetividad. Establece 8 criterios. El primero es muy claro, es el más claro. Dice que hay que respetar los compromisos internacionales y a las sanciones impuestas por la ONU y por la Unión Europea. El segundo habla del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, pero de una manera muy confusa. Pero, por ejemplo, hay un quinto criterio que depende cómo lo interpretes, te permite todo. Te permite a un Estado todo. Porque, en el fondo, dice que hay que ponderar que si la exportación es a un país amigo o aliado cuando éste lo necesite para su defensa. Por ese camino se pueden dar licencias con mucha libertad. También utiliza, por ejemplo, otro criterio muy vago, como es el comportamiento del país receptor con la comunidad internacional, etc. Es decir, la posición común da mucho juego a la interpretación de cada Estado miembro.
de alguna manera le permite priorizar sus intereses económicos, sociales, comerciales e industriales. Y en este sentido, la actitud y comportamiento de la administración de cada país va a ser fundamental. Al final, cada país va a poder jugar con bastante libertad. Bien, no obstante, tenemos que tener claro que los Estados miembros de la Unión pueden establecer un régimen nacional más severo y riguroso que el de la posición común. No menos, pero sí más. No menos riguroso, pero sí más riguroso. Y no se puede olvidar que con todos nuestros defectos, los Estados de la Unión Europea somos los que tenemos un comportamiento más serio en esta materia. También hay que decirlo. Por otro lado, señalarles que existe el Reglamento CE 428/2009 sobre el régimen común de exportación de productos de doble uso. No me detengo en él, lo describimos perfectamente en el informe. Sí hay que detenerse en una cuestión muy importante, que son las sanciones internacionales de la Unión Europea. La Unión Europea impone sanciones internacionales, replicando las de la ONU, reproduciéndolas, pero también ampliándolas e incluso pone sanciones autónomamente. Es decir, sanciona a países que no están sancionados por la ONU. Sanciona como un mecanismo para proteger la paz, la defensa de los derechos humanos, evitar la proliferación nuclear, etc. Bien, en este momento tiene sancionados la Unión Europea a 35 países y además a personas de todo el mundo relacionadas con el terrorismo, el desarrollo de armas químicas y el ciberterrorismo. 35 países de lo más variado. Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia, Rusia, China, Sudán, Sudán del Sur, Egipto, Siria, Irán, Corea del Norte. 35. Bien, las sanciones son muy variadas, los regímenes de sanciones son muy variados, pero casi siempre una sanción que se impone es la prohibición de exportar armas a el país sancionado. Y se limita también mucho la exportación de mercancías y de servicios de doble uso. Es decir, hay una prohibición normalmente de plano. Y en este sentido, los Estados de la Unión Europea tienen que respetar estas prohibiciones. De hecho, por ejemplo, estaría el caso de China, que a China la única sanción que tiene es que no se le puede exportar armas. Cuando digo armas estoy hablando siempre de bienes de la lista común militar. Bien, finalmente habría que hacer una referencia al bloque normativo nacional. Aquí nos encontramos con la Ley 53/2007 de 28 de diciembre sobre control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, y estaría el Real Decreto 679/2014 de 1 de agosto que aprueba el reglamento de desarrollo de la anterior ley. Se trata de una normativa que es muy tributaria de la europea. Eso sí, como siempre, es imprecisa, da mucho juego a la interpretación administrativa. No se puede olvidar que aquí juegan intereses muy variados, económicos, políticos, sociales, a veces intereses como proteger puestos de trabajo, claro. Y ya digo, aquí hay mucho juego para la apreciación administrativa. Los procedimientos son oscuros y poco controlados. En este sentido, hay un órgano fundamental, la exportación de armas gravita un órgano fundamental, que es la JINDU, que es la Junta la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, órgano fundamental, pero que actúa de una manera poco transparente e incontrolada. Sí es cierto que, por ejemplo, a mí mi experiencia personal, y aquí hablo de experiencia personal, las veces que he tratado con la JINDU, siempre me ha dado sensación de mucha seriedad y mucha preparación técnica y de mucho rigor. Eso también, como digo una cosa, digo otra. Bien, con esto, ahora Juanjo va a desarrollar la parte final del informe,
Pero con esto les he expuesto lo que pudiéramos llamar las ideas fuertes del informe. Gracias. Gracias, José Luis. Es que ricasco. Es un resumen complicado de hacer y a lo mejor también de asimilar, ¿no? Pero el informe ha pretendido no hablar en abstracto, sino descender a la regulación, como ahora ha realizado creo que muy sintética y correctamente José Luis, para ver qué margen de maniobra puede haber, ¿no? Pero la conclusión que extraíamos de todo ello era pues que Euskadi y el gobierno vasco en este momento, respecto a la doble dimensión, la previa, que era toda la regulación normativa vinculada al comercio de armas, y dos, el transporte de las mismas, carece de competencias para poder mejorar, instaurar desde el punto de vista normativo un régimen de mayor transparencia, poder participar en las más que necesarias actualizaciones de buena parte de esos bloques normativos que hemos comentado. Desgraciadamente, desde ese ámbito, en lo que nos toca a nosotros señalar aséptica y objetivamente, desde un punto de vista jurídico competencial, no hay margen de maniobra desde ese ámbito. Es una constatación, no es una valoración, sino que realmente es el escenario, ¿no? La segunda pregunta era, dentro de las conclusiones, si en el bloque estrictamente normativo y competencial, en la doble dimensión que hemos comentado, comercio de armas propiamente y el transporte que señalábamos, no hay competencia, respecto de los operadores empresariales que trabajan en este sector de manera directa o indirecta, porque ese es otro dato importante. El sector, como probablemente cualquier otro sector, tiene operadores empresariales dedicados de lleno a ese ámbito y otro tipo de empresas auxiliares que desarrollan actividades vinculadas a ese ámbito y que probablemente no, en su objeto social, porque lo hemos podido comprobar, ni siquiera se prevé desarrollar en el ámbito de su actuación industrial elementos auxiliares para la industria armamentística, y tampoco son estrictamente actuaciones de doble uso, como hay tecnología de doble uso, y sé que es una terminología un poco compleja, pero lo primero que habría que abordar es, no para demonizar o estigmatizar desde un primer punto de vista, sino para tener el dato objetivo, el elenco, el listado de operadores empresariales radicados en Euskadi. ¿Para qué? El planteamiento que nosotros trasladábamos era lo que no cabe hacer en clave normativa o competencial, sí cabe tratar de avanzar en una vía de autorregulación, tanto en una dimensión estrictamente privada, los códigos de conducta que las respectivas empresas pudieran llegar a adoptar, y en cooperaciones público-privadas, ¿no? Y ahí es donde puede haber márgenes de maniobra interesantes, y tal vez, y era lo que una de las propuestas que lanzábamos en el informe, poder tratar de elaborar un código de conducta marco que va a partir del voluntarismo de los operadores empresariales a adherirse o no al mismo. No hay capacidad imperativa desde el gobierno, desde el ejecutivo, ni en este ni en cualquier otro sector, para solicitar o requerir esto. Tampoco estamos hablando del compliance en términos de dimensión de responsabilidad penal, esa es otra cosa distinta de regulación de cada empresa, sino siendo conscientes de la singularidad, por emplear un eufemismo, del sector, este campo, abonado a otro terreno en segundo lugar también, ¿no? Lo que comprobábamos, y José Luis no lo ha trasladado ahora por no descender a todo ello, es que la confrontación de la normativa, sobre todo la estatal, que es la que podemos abordar ahora, con la normativa sobre transparencia, pues deja mucho que desear. Y ahí hay un equilibrio en lo que es la regulación normativa que probablemente cabría proponer, pero es propositivo, evidentemente no hay ninguna capacidad de influencia en ese terreno, a subrayar, ¿no? Y a decir que ahí cabría avanzar. Donde sí cabe, entendíamos humildemente en la elaboración del informe, avanzar es en que en aquellos operadores residenciados en nuestro país, en Euskadi, poder abordar y analizar. Lo que hemos podido comprobar en la investigación es que hay bastantes operadores de ese sector que no tienen aprobado un código de conducta, al menos público, en lo que es la dimensión que societariamente podemos conocer, y no es cuestión de formulación de ningún tipo de reproche, sino otra vez de una constatación, ¿no? Y que ahí podría llegar a haber una vía de actuación
que permitiera lo que la normativa no permite, en el sentido de lo que explicábamos anteriormente de un mayor control o conocimiento desde ese punto de vista, ¿no? Es un desarrollo final, y hay un apartado en el informe que aborda el papel de las instituciones vascas y el establecimiento de mecanismos de control sobre los operadores empresariales vascos del sector para el logro de una mayor transparencia y un incremento de la responsabilidad, ¿no? En el sentido de responsabilidad social corporativa, porque nosotros no podemos legislar desde Euskadi previendo unas sanciones que están normadas arriba. Si no tenemos competencia no podemos imponer limitaciones a esa actuación y tampoco las podemos desarrollar, porque este es un sector en el que, así como en otros, no sé, ámbito sociolaboral, tenemos competencias de ejecución, tenemos competencias de control, no tenemos competencias normativas. Hasta ahora no podemos elaborar una legislación laboral vasca propia, pero tenemos muchas cosas para poder hacer. En este terreno se achica mucho más ese espacio. No hay un margen, no a Euskadi, a ninguna comunidad autónoma. La distribución territorial del poder político, hay campos a los que no llega, y este es uno como tal. Y sin embargo, como consecuencia de lo que explicaba también el profesor Iriarte, siendo como es el puerto de Bilbao una infraestructura de interés general, tampoco tenemos capacidad alguna de imposición de controles adicionales desde este ámbito, aunque se constatara, que no lo hemos hecho nosotros en el informe, la existencia de ámbitos de mejora en ese terreno, que desconocemos si hay o no, tampoco podríamos haberlo recogido en cuanto a una actuación que os correspondiera, si me permitís la expresión, al gobierno entendido como tal, ¿no? Entonces, sobre la base de la descripción inicial, ese último apartado es donde trata de abordar constructivamente propuestas de actuación que, si el gobierno estimara bien, podría llegar a tratar de avanzar en un terreno no normativo, en un terreno que ha de partir de la voluntariedad del operador u operadores que quisieran intervenir y que propusiera, suponemos, un ámbito de actuación a lo mejor no limitado solo al comercio de armas, y tuviera una dimensión más globalizadora de todo lo que es el binomio empresa, derechos humanos y comercio internacional, que es un factor pues especialmente importante desde ese ámbito, ¿no? Entonces las conclusiones del informe, que están en las últimas 10 páginas del mismo, reproducen un poco todo lo que ahora tratábamos de resumir, y si hubiera cualquier cuestión o dato adicional que pudiéramos tratar de trasladar, pues encantados, ¿eh?